Las universidades desde el siglo XIX al siglo XXI. La educación primaria es obligatoria, gratuita e impartida por el Estado en la mayoría de los países, aunque también existen centros de educación privados por pago, con excepción de Cuba. Debido a las condiciones económicas de varios países, existen todavía deficiencias tanto en el medio rural como en el medio suburbano, lo que produce una fuente de desigualdad social. Más de 15 millones de niños entre 3 y 6 años, el 40% de los niños de esta edad, están sin escolarizar. De estos, alrededor del 7% están desnutridos. Alrededor de 32 millones de personas son analfabetas en la región. La reforma universitaria es el nombre que reciben una serie de movimientos político-culturales o de políticas públicas cuya finalidad es la reforma de las estructuras, contenidos y fines de la universidad. La reforma universitaria ha impactado en varias generaciones de activistas, escritores, intelectuales, científicos, artistas y políticos, que han adherido a sus principios de democratización de la cultura y la enseñanza. Varios presidentes latinoamericanos se iniciaron en la actividad política como militantes reformistas. Antecedentes: el movimiento de enseñanza libre. En la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, relacionado con la generalización de la democracia por medio de la conquista del sufragio universal, emergió una corriente educativa que replanteaba las tradicionales relaciones de autoridad en la educación y la enseñanza, para poner el acento en el protagonismo del estudiante. En el mundo hispanoamericano, fue la Institución Libre de Enseñanza, inspirada por Francisco Giner de los Ríos, la que impulsaría una dinámica de reforma educativa a partir de la idea de libertad de cátedra. Paralelamente, el surgimiento del modernismo, una corriente literaria iniciada en América hispana por el nicaragüense Rubén Darío, concretaba un proceso de descolonización de la lengua española que tendría importantes consecuencias culturales, trascendiendo las fronteras de lo meramente literario. En esas condiciones, a comienzos del siglo XX, los estudiantes universitarios de América Latina comenzaron a crear sus propias organizaciones. Aparecieron los centros de estudiantes y las federaciones universitarias que los agruparon. Estas organizaciones estudiantiles adoptaron un esquema de asociativo y de acción similar al de los sindicatos, recurriendo incluso en forma sistemática a la huelga estudiantil. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, fundada en 1906, fue la primera organización nacional en aparecer. En la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, se realizó una moderada reforma universitaria en 1905. En 1918 los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba iniciaron una huelga universitaria en reclamo de profundas reformas universitarias, que se convirtió rápidamente en un amplio movimiento en todo el país y en América Latina, con cierto impacto también en España y Estados Unidos. En aquel momento la Federación Universitaria de Córdoba hizo público el Manifiesto Liminar, que luego se convertiría en el documento básico de la reforma universitaria. El movimiento de reforma universitaria se extendió por toda América Latina y se volvió un verdadero movimiento continental y mundial. En el marco del movimiento de reforma universitaria en América Latina, en 1921 se realiza en México, el primer Congreso Internacional de Estudiantes que va a crear la Organización Internacional de Estudiantes. La reforma universitaria tiene también conexiones históricas con otros movimientos estudiantiles y juveniles, aunque sus antecedentes están muchas veces ubicados en la Reforma de Córdoba de 1918.
En estas están las revueltas estudiantiles en Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970 y el Mayo francés de 1968. En 1918. En ese mundo efervescente y en guerra, los estudiantes de la Universidad de Córdoba deciden que esa casa de estudios es mucho más conservadora de lo que se podía tolerar. La gota que rebasó el vaso fue el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines de 1917, sitio donde se estudiaba bien y los alumnos del interior tenían comida y casa asegurada. Las protestas confluyen en la formación del Comité Pro Reforma, que declara la huelga ante el rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior. La universidad fue un caos, hasta que el 23 de agosto, el presidente Irigoyen envió como interventor al ministro de Instrucción Pública, José Salinas, para que pusiera en marcha las demandas de los estudiantes: autonomía, cogobierno y libertad de cátedra. En las elecciones de las carreras se van imponiendo los decanos favorables a la reforma. Sin embargo, a la hora de elegir al rector, la asamblea viola los acuerdos con los alumnos y elige a Antonio Nores, un candidato del conservadurismo ultracatólico. Los estudiantes irrumpen en el salón y declaran una nueva huelga. Nores asume en medio de protestas e incidentes y con la universidad llena de policías. La Federación Universitaria de Córdoba exige su renuncia y difunde el manifiesto liminar, que recoge la adhesión de estudiantes, obreros e intelectuales de todo el país. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Finalmente, en julio de 1918, Nores renuncia al rectorado. Nacía una nueva universidad. Los principios de la reforma universitaria del 18 serán: la autonomía de las universidades respecto de los gobiernos, el gobierno compartido por profesores, graduados y estudiantes, la enseñanza libre y gratuita y la libertad de cátedra. La reforma del 18 se extendería como modelo a toda América Latina y sus valores siguen vigentes hasta el día de hoy. La reforma universitaria fue un acontecimiento de trascendencia nacional y latinoamericana que sobrepasó los límites del ámbito universitario. Consagró principios que sellaron el futuro de la universidad al destino mismo de su pueblo y de sus instituciones. El anhelo transformador de los jóvenes del 18 no se reducía solo a lo académico, identificando a la educación y en particular a la universidad como una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad. En la Universidad Nacional de Córdoba, los cuerpos directivos no se renovaban jamás. Sus miembros eran vitalicios y ni siquiera el cuerpo docente tenía representación en su conducción. El 15 de junio de 1918, la Asamblea Universitaria debía designar al nuevo rector. Una multitud de estudiantes la interrumpe y desaloja a los asambleístas. La Asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general. Justamente fue en Córdoba en 1918 porque era la Universidad de Córdoba, la más vieja del país, era al mismo tiempo la más cerrada, la más aristocrática, la más aislada de las nuevas realidades que en ese momento se vivían en el mundo y en nuestro país. Reaccionó esa juventud con 3 banderas básicamente muy claras que tienen, pienso yo, absoluta vigencia hasta hoy, como son la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, que es esta revolución copernicana en la concepción de la educación superior que decíamos al comienzo, la unidad de los pueblos latinoamericanos y la modernización, la transformación y la modernización de los planes de estudio que estaban absolutamente enajenados de la realidad argentina de aquel momento. Los principios de la reforma del 18 están vigentes de manera absoluta en su totalidad, como están vigentes principios mucho más viejos, con los principios surgidos en la Revolución Francesa de libertad.